Tercer canal Conectando Culturas, revelando verdades. Usted se fue para revelar verdades, ¿no? Para hacer que los congresistas le revelaran una que otra verdad al respecto del acuerdo nacional del Ministerio del Interior en cabeza de Juan Fernando Cristo. Julián, ¿cómo le fue con esos temas? ¿Qué fue a sacarles allá a los congresistas, a preguntarles sobre el acuerdo nacional? Bueno, Jessica, el día de ayer hicimos un programa donde pues hablamos un poco de este acuerdo nacional que propuso el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en esta conferencia de las ideas que hizo Prisa Media la semana pasada, y la cual pues nos dio unas declaraciones muy explosivas la senadora Isabel Zuleta, en la cual decía que no estaba de acuerdo, que no había un consenso y demás. Así que fuimos hasta el Congreso a preguntarles a los diferentes congresistas sobre este acuerdo nacional que tiene 5 puntos para que la gente lo recuerde: seguridad y erradicación de la violencia en el ejercicio de la política, respeto a las reglas electorales y al calendario electoral, transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto, crecimiento económico con equidad, transformación de la economía y, por supuesto, el quinto, y a donde va todo, y es el compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales o las reformas del cambio. Así que fuimos a preguntarle a diferentes parlamentarios lo que pensaban de este acuerdo nacional, y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, el acuerdo nacional, en primer lugar, la respaldamos como escenario donde vengo como procesos sociales. Y bueno, aunque pues es difícil, ¿no? Uno que viene de un sector pues bastante radical, bueno, tener que concertar con el otro, pero es el espacio de la democracia del país y creo que pues hay que buscar consensos. Pues la verdad ya estamos acostumbrados a esta cantinera del gobierno nacional, no solamente con el ministro Cristo, sino con quienes lo precedieron en esa cartera, tanto el ministro Prada en su momento como el ministro Velasco. Continuamente hablaban de un gran acuerdo nacional, pero al final vimos cómo el presidente de la República terminó rompiendo su gabinete plural, básicamente buscó la radicalización y que adicionalmente terminó rompiendo su coalición de gobierno aquí en el Congreso de Colombia. Nosotros consideramos que obras son amores y no buenas razones, y quisiéramos que pasaran del dicho al hecho. No tiene mucho sentido que mientras el ministro Cristo está hablando de un gran acuerdo nacional, el presidente de la República descalifique a las periodistas de Colombia como muñecas de la mafia y esté estigmatizando a sus contradictores políticos como nazis o como fascistas. No tiene ningún sentido cuando el ministro Cristo está hablando de un acuerdo nacional, pero el presidente Gustavo Petro insiste en que hay un golpe de Estado en su contra. No hay ningún tipo de coherencia entre lo que propone el ministro Cristo, que además hay que decir que es muy abstracto, que no hay unas medidas concretas en particular en comparación con lo que dice el presidente. Yo creo que hay un cortocircuito dentro del gobierno y eso le resta mucha credibilidad. Bueno, se trata de un acuerdo muy sensato que busca encontrar a todos los sectores del país de distintas vertientes de pensamiento político, social y cultural en una fórmula que nos permita avanzar en las decisiones legislativas, especialmente que requiere nuestro país para resolver buena parte de los problemas que se han planteado por el gobierno nacional como soluciones al conflicto de nuestro país. El acuerdo nacional es un mandato y es una obligación del señor presidente, porque siempre tiene que estar dispuesto a dialogar con todos y todas, porque todos los que están en este territorio ameritan que se dialogue con ellos en las circunstancias que sea. Yo soy profe y yo tengo que superar las dificultades de todos mis estudiantes, hay que sacarlos adelante. Yo creo que es oportuno que el presidente, de la mano del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, presente a los colombianos y al país político un acuerdo sobre el cual se pueda caminar y se pueda dar discusiones con más tranquilidad. El país lo necesita, el exceso de polarización, la defensa radical de las ideas donde se busca imponer no es sano para la democracia, menos en un gobierno pues que ya de entrada plantea reformas sociales necesarias, pero que ofrecen unas resistencias de los poderes establecidos en este país. Así que yo creo que esto es lo mínimo, es lo justo y es lo sensato y le conviene a Colombia. Siempre es bueno que se invoque la necesidad de elevar la calidad del debate, por ejemplo. Es decir, que en cuanto sea posible fustigar los argumentos, pero evitarnos que, especialmente ciertos discursos que pareciera fueran de odio. Yo escucho aquí a la ultraderecha en el Congreso de la República energúmenos descalificando absolutamente todo y asuntos que son perfectamente razonables. Es decir, vinieron a hacer oposición, pero además ¿de qué tipo? De modo que me parece que es un llamado sensato. La invitación a que siempre descalifiquemos la acción terrorista, violenta, armada, inclusive aquella que se hace invocando razones políticas.
Es importante advertir que en dicho acuerdo no hay nada novedoso. Sencillamente se ratifican muchos de los puntos de los cuales ya hoy en día son ley de la República, la atención a los territorios más alejados, ya habían sido de amplia discusión. Parece más una forma de reencauche de un discurso y una bandera por parte del gobierno. Y es que con meros acuerdos cosméticos no se van a resolver los problemas más delicados, sobre todo en materia de orden público en el país. Nosotros consideramos que el acuerdo que ha planteado el ministro Cristo obedece a un criterio del gobierno nacional y que, entre otras cosas, sus puntos son supremamente claros y creo que buscan de una u otra manera consensuar lo que tiene que ser el diálogo y la construcción política de manera constructiva, indudablemente sin dejar por fuera el tema de la beligerancia y las diferencias que podamos hacer. Cuando hablamos nosotros de respetar la agenda electoral, respetar los periodos de gobernabilidad, cuando hablamos de buscar consensos que nos permitan hacer una agenda legislativa que se ajuste a las necesidades sociales del país, cuando buscamos que el diálogo sea un diálogo directo, bien intencionado y un diálogo que permita, a pesar de las diferencias, tratarse bien, creo que hace parte del ejercicio no solamente de la construcción de los acuerdos nacionales, sino que tienen que ser parte prioritaria de la construcción de una sociedad mejor y que debe empezar en el Congreso de la República y con las diferentes fuerzas sociales y políticas del país. Pues mire, yo creo que es un acuerdo, primero al que no le va a caminar nadie, están muy cerca las elecciones, ya todo el mundo está mirando es cómo se acomoda para caer de la mejor manera o caer parado, como dicen. Segundo, no toca asuntos de fondo, simplemente algunas cosas de temas políticos, pero no habla de reforma pensional, no habla de reforma laboral, no habla de reforma a la salud, que entre otras cosas ahorita tiene que acumularse nuestro proyecto con el proyecto del gobierno para ver si lo logramos mejorar ese proyecto del gobierno y se logra sacar adelante o no. Entonces yo creo que pues es como más un intento muy personal del ministro, más allá de un intento real del gobierno de intentar llegar a algún acuerdo nacional, que por cierto pues habló mucho de ello, pero nunca propuso nada concreto el gobierno en los años que lleva ya en el poder. Entonces yo creo que pues más allá de esos puntos que son como elementales, básicos, pues nadie va a salir a apoyarle eso, y segundo, no trata realmente asuntos de fondo, entonces no creo que sea tan relevante por lo mismo. Bueno, Jessica, hay algo que dice el representante Cristian y que también dijo Isabel aquí, es como que se puede disfrazar esto como una campaña política del santismo. Y pues es algo que también le preguntamos a los congresistas. Bueno, pues entonces vamos a ver qué fue lo que le respondieron a Julián Lamprea sobre si es esta una precampaña de Juan Fernando Cristo. Pues vamos a escucharlos. Yo no he hablado directamente con el ministro Cristo del escenario de aspiración, hemos hablado de otros puntos, otros asuntos de la agenda legislativa, pero no el tema presidencial. Sin embargo, pues es su derecho como persona y tiene el derecho constitucional de pensar en sus aspiraciones, como los vienen haciendo otros ciudadanos con los que sí hemos hablado, sí hemos conversado. Y pues que las consultas dirán, el último quien decide es el pueblo colombiano. El pueblo colombiano decidirá si es o no es, o es otro ciudadano, y el derecho a la aspiración, claramente, como dice la Constitución, todo el mundo tiene derecho a elegir y a ser elegido mientras no tenga un prontuario jurídico o un escenario de sanción en el ejercicio de nuestra legislación colombiana. Yo creo que él está tratando de justificar su entrada al gobierno. Él, la verdad, siento que está un poco desubicado. Él pensó que iba a tener mayor protagonismo en este cargo que está ocupando el día de hoy. Está entonces tratando de salir con pues algunas obviedades, algunas perogrulladas, porque además, si uno va al contenido del acuerdo nacional, pues básicamente es el cumplimiento y el acatamiento de la Constitución Política del 91. Y obviamente todos estamos de acuerdo con eso. Él habla del desescalamiento del lenguaje en el debate, pero vuelvo a insistir, quien tiene que dar ese ejemplo es el propio presidente de la República, que no vemos muy comprometido, o por lo menos no ha salido a respaldar este anuncio de parte del ministro Cristo. Yo creo que es muy posible, igual que la reforma al sistema general de participaciones, que parece hacer más parte de la agenda de Cristo que de la del mismo gobierno nacional. Yo lo veo más como algo así, como algo más personal, más de un interés de figurar, de aparecer en medios, de volver como al escenario político. Desde luego que cada uno, es decir, todas las personas que están en cargos públicos pues son actores políticos, puede ser,
pero de todas formas, si vamos a trabajar por la paz de Colombia, de donde sea, hay que hacerlo. No, yo creo que pues todos los que estamos en política pues queremos ganar elecciones. ¿Cuál? No se sabe, pero yo creo que ese no es el interés del ministro. Es como si se dijera que entonces cada ministro lo que está haciendo es porque, no sé, quiere ganar con el sector del turismo. O si se le da plata el ministro de Hacienda a alguien es porque quiere que ese sector lo apoye electoralmente. Pues claro que al final los políticos hacen política y esperan que sus buenas gestiones pues genere un reconocimiento y un apoyo en el futuro. Eso es normal, pero el ministro Cristo es un estadista, un hombre formado en la política de este país, ya fue precandidato en el Partido Liberal en una consulta, así que pues yo creo que el gobierno necesitaba gente que tuviera esa capacidad y esa visión amplia del país. Por lo menos lo que sí denota esta manifestación es un amplio activismo político, tratar de generar una agenda pública en este momento, que además, se ha dicho de paso, lo que hace es que genera una cortina de humo los temas más importantes y es la inseguridad que se genera en todo el país. Yo no lo veo así, Yo particularmente no he militado en las filas de Cristo, el tono de su discurso no ha sido propiamente el mío, pero me parece un poco sectario atribuirle a él, esa gestión, porque además no se olviden que ha sido Petro el que ha estado pidiendo que procuremos pactos nacionales. Claro, a Petro le ha tocado batirse también contra sectores muy encopetados y muy reaccionarios y muy elitistas, pero eso no desdice de los esfuerzos. Petro ha invitado a Sarmiento Angulo a hablar, ha invitado a los sectores más reaccionarios de este país a hablar y a hacer acuerdos, de modo que no creo que tenga esa pretendida inspiración. En todo caso, me parece bien que se convoque a procurar pactos, inclusive para una paz de largo aliento. No, yo creo que eso es un tema que va mucho más allá y es miope el que piense que esto es una campaña del ministro del Interior. El ministro plantea una posición del gobierno nacional y una posiciones muy bien intencionadas que lo que buscan es mantener una relación y un conjunto de ideas que puedan confluir en el bienestar de todos los colombianos a pesar de los estilos y las diferencias ideológicas que podamos tener para construir el escenario futuro. Creo que es un poco miope el ejercicio de pensar de que una construcción del ministro del Interior, y yo lo entendemos y el equipo lo entiende como un ejercicio de gobierno que busca consensuar y solucionar problemas por encima de las diferencias que tienen las diferentes fuerzas políticas y sociales del país. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.